¿Cómo andamos, Estamos. Vicente? Hola, hola, ¿cómo está? Ahora sí se pudo. Sí, sí, muchos problemas técnicos. ¿Sí? ¿Se escucha bien o no? ¿Se escucha bien? Yo te escucho y te veo muy bien. ¿Vos? Ya. Sí, sí, yo también. Todo bien. Ujú. Buenísimo, ahí de a poco se va conectando la gente. La gente, sí, No, ahí se va a conectar un par de gente. Ojalá que sea algo que realmente sea bueno para ellos y que realmente les guste, si esto es así, ¿cierto? sí, es así. Todo esto es para aprovechar estas circunstancias, ¿no? En las cuales estamos atravesando, siempre para lograr aprender o para sacarse alguna que otra duda que se tenga. Exactamente, sí, esta debe haber sido mi charla número, creo que 10 en 2 meses, acá en los live. He hecho muchas charlas de entrenamiento, así que no, bien, bien contento en poder aportar una forma de cómo yo muestro en sí la parte práctica de lo que es el entrenamiento, ¿ya? Y aparte mostrar también lo que hago acá en Chile con mis deportistas en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Chile. Muy bien. Ahí a la Ujú. gente que se está conectando y se va a conectar, comentarles que pueden ir dejando sus preguntas, las cuales vamos a ir respondiendo. Yo armé las mías en base al contenido que vos tenés en tu perfil para que después la gente, si quiere desarrollarlo un poco más o quiere indagar un poco más, lo recomiendo que acceda a él, que investigue, que indague, que el material en el cual siempre estás compartiendo me parece muy bueno y que se logra aprender muchísimo. Sí, sí, eso es la idea de poder entregar una cierta cantidad de información y que obviamente podamos resolver una cierta cantidad de dudas, que es lo que pasa mucho cuando uno lee un libro y a veces no sabe cómo poder interpretarlo a la parte práctica. Entonces, por eso es importante que uno, desde esa experiencia que uno tiene, poder resolver esas dudas, porque a veces uno puede leer mucha cantidad de libros, que el último de González Vadillo, que el último de, por ejemplo, de Paco Cerulo, y que, o de Bosch, y uno dice, ya, pero ¿cómo nosotros lo podemos llevar a la parte práctica? Si realmente entendemos lo que estamos haciendo, que a veces eso es un poquito lo que cuesta, de ver si realmente una cierta cantidad de cargas de entrenamiento son acorde o no, para ver si realmente va a generar un estímulo positivo o no. Entonces, por eso es muy importante ver dentro del área del entrenamiento cómo son esas respuestas desde el punto de vista neurales y aparte eh, estructurales. Sí, y es algo que siempre los profes con los que he tenido la oportunidad de hablar, o por mediante vivos o individualmente, que siempre recomiendan, ¿no? A la hora de leer un libro, a la hora de escuchar a un profesional, lectura de paper, lo que sea, siempre buscar el que se pueda bajar a la práctica, porque si no es Exactamente. mucho contenido el cual no va a servir de nada, mucha estadística o mucha información sobre algo que no vas a poder emplear, que no vas a poder transmitírselo a tu deportista y no te sirve. Exactamente, por eso yo a veces también en las charlas que hago y aparte en las clases que doy en las universidades, le intento enseñar a mis alumnos herramientas de trabajo para que no se cansen memorizando una molécula que realmente no sé si realmente la van a poder aplicar o si realmente si saben que ese tipo de efecto va a generar algo correcto o no. Entonces, por eso es importante que esta forma de poder entregar información a los estudiantes o sí, a la gente que está entrando en este mundo del entrenamiento es eso, cómo poder darle esas herramientas, quizás en la parte teórica, en los libros o en los papers, que a veces un paper no te da realmente el concepto que pasa en el área del entrenamiento, porque en un paper tú controlas una cierta cantidad de formas, de variables, ya sea fatiga, ya sea, por ejemplo, que el deportista no tenga que comer esto, que en este caso no sé, que duerma bien, que no haya hecho ningún entrenamiento previo. Entonces, a veces esas cosas no pasan en el área de entrenamiento. Obviamente que la ciencia te aporta el estudio del fenómeno que estamos nosotros viendo como una respuesta fisiológica, pero
es importante eso, de cómo nosotros podemos sacar esa información del paper y poder introducirlo dentro de la planificación de entrenamiento. Muy bien. Mm, Ahí ya la gente se va sí, conectando. Siempre me gusta la parte inicial, ¿no? Que el invitado se presente, mm, comentando sus inicios en el deporte, sus inicios en los estudios, el por qué eligió la carrera, ¿no? Así que tenés vía libre para presentarte. bien. Bueno, para la gente que no me conoce, mi nombre es Vicente Ormazábal, soy profesor de Educación Física, una cantidad también de estudios de posgrado, diplomado en entrenamiento deportivo, magíster en ciencia de la actividad física y ahora estoy terminando un máster en la U de Barcelona. Ya ahora estoy casi listo me queda solamente el trabajo final del máster y aparte un módulo, y justamente que el módulo más entretenido para mí, que es el módulo de deporte colectivo. Yo empecé haciendo deporte desde los 6 años. Mi mamá fue atleta, velocista de 100 metros plano. Bueno, yo igual corrí mucho tiempo, 100 y 200, y aparte era el que remataba al final en la posta 4x100. Y después fui indagando por otros deportes, también pasé por el fútbol, pasé también por el básquetbol, por el balonmano y después me quedé en el voleibol. Hasta el día de hoy, bueno, siempre cuando en sí que me presento, digo que soy jugador de voleibol, porque prácticamente es el deporte que por el tiempo que más, de caso, jugué, que fueron casi entre 8 años. Y hasta el día de hoy veo partidos de voleibol y aparte tuve la oportunidad de poder trabajar en mis inicios con la selección de voleibol de la Universidad de Concepción en el sur de Chile y ahí trabajé 5 años. Entonces ahí fue esa, esa gana de poder aparte entrar al mundo de lo que es el entrenamiento, porque aparte eh, los jugadores que tenían eran de un alto nivel, o sea, había muchos que eran en ese tiempo parte de la selección chilena. Entonces, como uno viendo esa parte física, igual yo creo que los mismos deportistas te van exigiendo a ti ir avanzando también con tus conocimientos. Entonces, por eso cada experiencia y cada parte donde tú te vas integrando en este mundo de la parte práctica en sí, te va llevando a poder ir aumentando tu capacidad de conocimiento y también usarlos a ellos como ver si realmente el efecto de entrenamiento que está generando es positivo, o sea, obviamente que es positivo o no. Yo obviamente me he equivocado muchas veces, como todos, sí, por eso esto de la parte de entrenamiento es así. Yo en mi principio siempre tenía esa duda si realmente lo que estaba haciendo estaba bien o mal, ¿ya? Pero después, obviamente, después con la experiencia uno va sabiendo qué hacer y pues, qué cosa no hacer, ¿ya? Eh, Ahora actualmente hago clase en 3 universidades en Chile, ¿ya? Y aparte entreno a unos chicos de la selección, en este caso del Team Chile, cierta cantidad en deporte, por ejemplo, esgrima, tuve también chicos de voleibol, tuve un par de chicas también que tengo que son en fútbol femenino, también tengo de patín carrera, de karate, tengo harto también, así que hay harta cantidad de variables, en este caso, como uno puede introducirse a lo que es en el área del deporte. Muy bien. Y sacándonos un poco las preguntas, Sí. ¿cómo ves sobrellevar el entrenamiento de chicos que van a representar al país? ¿Cómo es también, ¿no? El trabajo psicológico que no solo debe tener el deportista, sino el entrenador, desde mi punto de vista, para saber sobrellevar el entrenamiento de los mismos? Sí, esa parte psicológica también uno como entrenador no solamente ve esa parte física, aparte uno tiene que ser amigo un poco también de los deportistas para que tengan esa confianza en ti y que realmente te puedan contar las cosas. Si tú, por ejemplo, no tienes ese feeling con los deportistas y que solamente tú piensas que llegar y hacer una planificación de entrenamiento y chao, y después afuera me siguen que no pasa nada, yo creo que eso es uno de los mayores errores que uno puede cometer porque
dentro del área del entrenamiento es tan importante no solamente generar una cierta cantidad de carga en sí, en el día a día, sino que también es importante ver cómo ellos responden a ello, porque también obviamente que una carga de entrenamiento que sea una carga externa va a generar una respuesta a lo que es una carga interna. Y no solamente de un punto de vista fisiológico, sino que también de un punto de vista psicológico, que puede ser que también influyan dentro de lo que es una respuesta. O pensar que pudo haber hecho algo muy bien acá, pero después se va a entrenar, por ejemplo, con la selección, y puede ser que haya algo que realmente pudo haber hecho mal, y obviamente que las emociones también influyen mucho acá en todo esto. Por eso, un sistema de entrenamiento tenemos el factor soporte, donde también influye mucho el estilo de vida que tienen también cada uno de estos deportistas. Entonces, por eso, toda esa gran cantidad de factores externos puede ser que influyan internamente en tu respuesta dentro en sí, en el día a día, y aparte dentro después del proceso de entrenamiento. Muy bien. Comentarle nuevamente a la gente que ante cualquier duda, creo que hay Sí. una, justo la gente quedó un poco atrás, ya la vamos a tocar, que pueden ir dejando sus consultas, sus dudas, preguntas que tengan, que a medida que transcurre el tiempo la vamos a ir respondiendo. Yo tengo una pregunta sobre el entrenamiento excéntrico, algo que vi que hace mucho hincapié con distintos posts y sobre el entrenamiento puntualmente. ¿Qué es y por qué, ¿no? Lo trabajás. A ver, dentro del entrenamiento excéntrico, todo viene a través del estudio que se basa a través de lo que es la mecánica muscular, y cómo vemos que hay diferentes tipos de acciones dentro de lo que es el sarcómero. Entonces, a través de ello se estudió obviamente el alargamiento muscular, y cómo ver que ese alargamiento muscular te va a generar un cierto grado de tensión sobre la longitud de la fibra. Entonces, una cierta cantidad de investigadores aportó esa información de cómo un estiramiento muscular va a generar un aumento de lo que es en sí la tensión, y ese grado de tensión óptima, ojo, va a generar obviamente un aumento de lo que es en sí la producción de fuerza. Entonces, aparte de eso, internamente, también dentro de ese estiramiento, estamos viendo el componente elástico, no solamente de lo que te aporta el tendón como fuente de energía, sino que también dentro en el sarcómero se encuentran los componentes elásticos del músculo, que también va a generar ese grado de deformación del tejido, y va a generar este grado de aumento de la fuerza aplicada en lo que es en sí en la fase excéntrica. Entonces, como dentro de las acciones deportivas, dentro de lo que es el ciclo de estiramiento-acortamiento, generamos una cierta cantidad de acciones ya que son explosivas. Entonces ahí nosotros podemos ver que el ciclo de estiramiento-acortamiento, de un punto de vista que es corto, donde vemos que un ciclo de estiramiento-acortamiento corto es a través del tiempo, el tiempo que dispone en poder generar una fase excéntrica a lo que es en sí el concéntrico. Entonces, estudiando en sí la mecánica del sarcómero, se vio que realmente potenciando a lo que es en sí a la fase excéntrica, tú puedes mejorar lo que es la eficiencia de lo que es el ciclo de estiramiento-acortamiento. Y ahí, bueno, ya he empezado a poder generar diferentes tipos de metodologías del entrenamiento excéntrico, y se confundía mucho con lo que es entrenar sobre un 100%, donde antes los entrenamientos de la fuerza, inclusive al fallo muscular, en este caso se llamaba entrenamiento negativo, donde tú estabas, por ejemplo, en una sentadilla, o por ejemplo en un press de banca, donde tú bajabas sobre tu 100%, y estabas con un amigo atrás, y él hacía el concéntrico y tú bajabas con el excéntrico. Entonces, esas confusiones se dan en este caso de que pensaban que el tratamiento excéntrico es eso, y no es así. Obviamente hay una cierta cantidad de metodología, y aparte los efectos neurales y los efectos dentro de la mecánica muscular con un entrenamiento óptimo te va a generar muy buenos beneficios dentro de lo que es en sí la mejora de lo que es el gesto deportivo. Y ahora inclusive se está usando mucho, que salió ahora un poco más popular con el libro de
para coser hilo, todo lo que es el entrenamiento excéntrico a través con la máquina yo-yo, tanto con las poleas cónicas y aparte con lo que es la máquina yo-yo squat, donde yo también hago diferente cantidad de variables de ejercicios, no solamente usar ejercicios que sean a dos piernas, sino también, por ejemplo, hago que sean a una pierna. Y, por ejemplo, dentro con las máquinas yo-yo de polea cónica, tú puedes generar diferentes tipos de acciones que sean muy real a lo que es el gesto deportivo y potenciando lo que es en sí esa acción excéntrica para que tenga una transferencia mejor a lo que es el gesto deportivo. Bien, hiciste hincapié sobre el rango óptimo, ¿no? El Sí, rango óptimo varía, ¿no? Según la persona y según el deporte, o solamente según ahí, la persona. ahí, por ejemplo, hay dos formas de poder ver dentro de la mecánica muscular de lo que es el entrenamiento excéntrico. Tú puedes ver a través de la velocidad que tú puedes reutilizar la energía elástica y ver si es un ciclo de entrenamiento, acortamiento corto, donde el tiempo en sí dentro del cambio de la transición de la mecánica muscular del excéntrico al concéntrico no pasa más allá de entre 150 y 200 milésimas de segundo. Pero hay otra forma de poder ver que es a través de un amortiguamiento, donde tú amortiguas, en este caso, y hace una predominancia a lo que es en sí la acción excéntrica. El problema de eso que hace que la energía elástica se pierda y en este caso se eh, disipa en calor. Lo bueno en sí que va a generar obviamente mayor grado de tensión sobre lo que es en sí la fibra muscular. Entonces hay acciones Bien, que tú puedes potenciar con mejora de la fuerza, también con velocidades dentro de esa fase excéntrica como una predominancia. Así que en el caso que no hay alguien que te, o en este caso alguna máquina, como son en este caso que las máquinas yo-yo. bien, ahí justo hice una pregunta, ¿con qué carga realizar ese entrenamiento excéntrico para mejorar el ciclo acortamiento-alargamiento? Sí, ¿Con qué ahí carga? uno puede utilizar, porque dentro de las máquinas yo-yo tú puedes regular a través de, si tú quieres trabajar, por ejemplo, con una carga pesada, con una carga intermedia, si es fuerza o velocidad, o quieres trabajar con mayor velocidad. Entonces, va a depender mucho de cómo tú introduces la máquina yo-yo a través de lo que es en sí dentro de la curva fuerza-velocidad. Entonces, como a mayor velocidad, obviamente que el disco va a ir mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, el rango articular, obviamente, que va a ser mucho más corto. En comparación, por ejemplo, si tú quieres generar que sea a través de la curva fuerza-velocidad, pero más llevado a lo que es la fuerza, obviamente que tú vas a generar que el disco sea mucho más pesado y que el rango articular sea un poco más amplio. Entonces, por eso, lo bueno que te permite estos tipos de ejercicios, y aparte con las máquinas, que tú lo puedes controlar según lo que es. Si estás muy cercano a una competencia o muy alejado a lo que es una competencia, ver qué tipo de carga tú quieres aplicar según lo que es la curva fuerza-tiempo y la curva fuerza-velocidad. Muy bien. ¿Y ¿Mm? cómo lo podría aplicar sin el uso de la tecnología, sin el uso de las Sí, máquinas? ahí, por ejemplo, hay otra forma, como ahí te había comentado, que hay diferentes tipos de ejercicios. Yo personalmente hago mucho, que es como una variación de una sentadilla búlgara, que la sentadilla búlgara, obviamente que va a haber una predominancia también que cuando hay un descenso, que en sí tiene esa fase excéntrica, tiene que empujar a lo que es el concéntrico. Pero yo, por ejemplo, hago un ejercicio que se llama la sentadilla búlgara de potencia, que voy generando una mayor cantidad de velocidad, donde esa velocidad en sí va a llegar a una fase de frenado. Entonces, yo hago este tipo de ejercicios, ¿para qué? Para darle más predominancia a lo que es en sí en la fase excéntrica. Entonces, hay diferentes formas también, por ejemplo, que tú puedes hacer a través de que los saltos con caída. Tú puedes caer, ¿cierto?, de una cierta altura, o ojalá no sea tan alta, obviamente, y ver cuánto es la fase de frenado que tú puedes, en este caso, mantener en ese movimiento. Y no hacer, obviamente, el concéntrico, sino que solamente la fase de acoplamiento, que sería, en este caso, la fase excéntrica, antes de una preactivación muscular. Entonces, siempre tiene que ver la predominancia que tú puedes ver dentro de lo que es en sí el ciclo de entrenamiento-acortamiento. Muy bien.
Ahí estoy buscando ¿Mm? otra pregunta. ¿Dónde y cuál es el valor aproximado de la polea crónica, de la polea cónica? Sí, a ver, dentro de la polea cónica en sí va a depender mucho también de la persona, que en el caso que, bueno, que la está vendiendo. Está sobre, en Chile, por ejemplo, está sobre 600.000 pesos chilenos, ojo, chilenos, no sé cuánto sería en dólares, a ver, en dólares sería, a ver, sobre $1.000, por ahí, puede ser, ¿o no? Sí, por ahí, o un poquito menos, pero son bien caras. Pero si tienes caso, que uno igual que las puede hacer, en YouTube está todo el tutorial, para que en el caso si alguien quiera hacerla, eh, se dé el lujo de poder aplicar una de esas. ¿Mm? Muy bien. Ahí hay otra Sí, pregunta. ahí Eh, dice una, en dice, relación, en resumen, en la aplicación de una velocidad excéntrica. Sí, tú, por ejemplo, tú puedes aplicar diferentes tipos de entrenamiento excéntrico y la idea es que tú puedes ir variando la velocidad. Puede ser a una velocidad constante, a una velocidad baja o a una velocidad alta. Entonces va a poder depender mucho en qué momento de la temporada o, por ejemplo, si está fuera también de la temporada o, por ejemplo, también en lo que es en sí, en la parte de si está alejado de una fecha en sí que en particular. Por eso, dentro del excéntrico hay que tener mucho cuidado con lo que es el daño muscular inducido por el ejercicio físico. Aparte, hay una cierta cantidad de indicadores que te pueden entregar información para decir realmente tu entrenamiento fue en sí muy pesado o no. muy Saludos a bien, Pablo Sáez, un amigo que está en Chile. Somos bien amigos y hacemos cantidad de cursos juntos. excelente. Ahí otro profe hace una pregunta en relación a Bien. ejercicios con apoyo bipodal y unipodal. ¿Qué porcentaje de volumen para cada uno? Sí, ahí es importante ver que a veces cuando uno hace, yo a veces no me caliento mucho la cabeza en decir, cuánto porcentaje, cuánto aquí, cuánto allá. A veces es mucho mejor ver el tipo de la percepción del esfuerzo y aparte cómo es este caso el control del movimiento que en sí tú vas a poder aplicar una cierta cantidad de ejercicio. Yo no soy a veces muy partidario en exceder a mi deportista ejercicio a dos piernas, o en este caso bipodales, porque por una respuesta neural, obviamente yo prefiero que sea mucho mejor hacer ejercicios que generen una cierta cantidad de eh, beneficios mayores, por ejemplo, como son los tipos de ejercicios con una pierna, o en este caso ejercicios unilaterales. Yo prefiero hacer más de eso y aparte, por respuesta a lo que es el gesto deportivo, son mejores a través de lo que es en sí dentro de la transferencia. Y creo que un poco mejor. ¿Sí? Muy bien. Ahí un profe, Bueno, Lucas, entrena un poco el ojímetro, sí, a es veces verdad. es cierto, a veces, a ver, eh, dentro de lo que dice Padubies en su libro, bueno, Vicente un crack, un abrazo de Venezuela, desde Portugal. Sí, él fue un jugador que tuve yo en básquetbol, allá cuando estuve en un club de Chile. Saludos, Javi, cuídate mucho allá donde estés. Ya, entonces, en este caso, como dice Paduies en su libro, es muy raro a veces poder controlar todo. Es muy difícil controlar todo. Por eso a veces, ojalá que se pueda controlar lo más simple y en sí esa información que te puede entregar y tener un cambio en lo que es tanto la planificación de entrenamiento. Obviamente, cada tipo de planificación tiene que ser flexible. Puede ser bueno controlar cada día y que dentro de los modelos cibernéticos que se llaman ahora, dentro de las planificaciones son ya no que sean a largo plazo, sino que sean ahora todo a corto plazo, donde tú puedes generar mucho mayor control de la carga de entrenamiento que estás aplicando en el día a día. ¿Mm? Muy bien. Los porcentajes no son tan buenos. Los deportistas no siempre andan igual. Esa es una deportista mía, ¿ves? Está bien educada la chica, ¿eh? A mí me gusta mucho enseñarle a mis deportistas cosas, que ellos sepan lo que están haciendo. Pues a veces, por Me ejemplo, parece, que me pasó me parece muy que importante eso. yo andaba en el máster en Argentina, en Mendoza, y
a veces tengo que dejarlo solo. Entonces, yo le enseño a poder entrenar y que sepa lo que están haciendo también. Por eso es muy importante usar no solamente el entrenamiento como algo rígido, que hay que someter carga, fatiga y ver todo esto, sino que también es tan importante poder aplicar esa parte pedagógica de nosotros como también profesores, que también estamos educando a los deportistas. ¿Mm? Muy bien. Sí, me parece algo que es muy importante que el deportista sepa Sí, lo que está haciendo y por qué. exactamente. Porque de esa forma también es una forma de ganarse la confianza como preparador físico, de que el alumno diga, si me da esto es por algo, y si lo hago mal, o directamente tal vez no lo hago, mucho veces de plan a distancia, no tener tal vez el profesor muy encima, si no es un deportista tal vez que está muy centrado, sepa de que el por qué y el por qué se lo das para que lo haga. Exactamente, entonces por eso a mí me gusta mucho eso de enseñarle a los chicos que sepan todo, la mecánica, los tiempos, las cargas, los porcentajes, todo, porque así ellos, obviamente después cuando yo no esté, yo siempre digo, cuando yo no esté, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces a veces obviamente no puedo dejarlos siempre con alguien y que lo estés ahí supervisando, porque también son adultos y ellos saben lo que tienen que hacer, si obviamente tú le das las instrucciones correctas. Entonces, a veces hay cantidad de cosas a través de cómo tú puedes manejar el entrenamiento y una de las mejores es eso, de cómo tú puedes llevar las enseñanzas al deportista. Muy bien. Ahí, un profe, yo estaba por presentar mi plan macro anual y anunciaron la cuarentena. A ver, pasa eso. ¿Cuántos profes se chocaron con eso, no? Sí, igual, yo tenía cantidad de, tenía preolímpico, tenía, por ejemplo, tenía campeonato sudamericano, panamericano, tenía de todo. Entonces, ahí quedamos, pues. Hay que ver qué nos trae la vida, ¿no? A esperar qué pasa nomás con el coronavirus. Hay una pregunta que hicieron Es, acá que sale, dice, hola profe, ¿cuánto volumen semanal es recomendable aplicar con el entrenamiento excéntrico? Ahí hay que tener mucho cuidado porque es importante ver cómo es la respuesta al día siguiente. Al día siguiente, cómo ver el daño muscular inducido por el ejercicio físico, la inflamación, la sensibilidad, que son indicadores para ver si realmente el entrenamiento fue óptimo o no. Y a ver si realmente dentro de las 24 a las 48 horas, que son en este caso el pic más alto de lo que es el entrenamiento excéntrico, pues eso está recomendado que sea como para poder empezar con una persona, inclusive dentro de los estudios, entre 1 y 2 veces por semana. Y una cierta cantidad de volumen que no pase más allá entre 6 y 8 series por repeticiones. Por eso a veces hay que tener mucho cuidado cuando uno introduce un ejercicio excéntrico para una persona que nunca ha hecho un entrenamiento excéntrico, porque obviamente que al día siguiente va a ser fatal. Pero la semana siguiente te lo va a agradecer. Y yo siempre digo, que también les digo a los chicos, me dicen, hoy hicimos excéntrico y ando mal. Y yo, sí, pero digo, el dolor del excéntrico de obra es tu fuerza de mañana. ¿Mm? excelente, Mm. excelente. Bien. Después, hacerte una pregunta sobre la especificidad de los ejercicios de sobrecarga, un post que el cual me pareció muy interesante, que lo comentaras un poco sobre cuál sería la especificidad sobre estos tipos de ejercicios ¿Cuál? Los de... de sobrecarga, las variaciones, cómo ves el Ah, progreso sí, sí, sí. de Por los ejemplo, mismos. yo uso mucho eh, lo que plantea Gerard Moras en su libro, que bueno, que tiene una parte en el capítulo del libro de Paco Cerulo. Yo justamente estuve con él en el máster, y obviamente cuando uno lee el libro de Paco Cirulo y ve eh, el capítulo de Yelan Moras y dice ya, nivel 0, nivel 1, nivel 2, hasta nivel 5. Entonces ya, pero ¿cómo realmente, o sea, qué tipo de ejercicios va, por ejemplo, en el nivel 1, nivel 2, nivel 3? Entonces, él allá no, nos mostró una explicación de cómo poder generar este tipo de los niveles
aproximación a lo que es el gesto deportivo. Entonces, yo dentro de la planificación del entrenamiento, obviamente que mientras más alejado esté de una competencia, obviamente son ejercicios mucho más generales, pero nunca dejo de hacer cosas específicas. Eso es algo bien importante porque también hay que ver que el deportista a veces se puede aburrir, o en este caso, desde el punto de vista eh, monótono, porque a veces pasa que el deportista, "Ay, y después de nuevo 60 días y de nuevo vamos a hacer esto". Entonces, a veces igual, aunque esté muy alejado de una competencia, igual por debajo introduzco una cierta cantidad de ejercicios que igual sean con una cierta cantidad de movimientos libres, ¿ya? Sacando un poco también de las pesas, porque ojo que las pesas no es todo, porque recuerden que los movimientos en sí, dentro de los patrones de movimiento específicos, son más, en este caso, tridimensionales, ¿ya? Donde uno va a diferentes tipos de planos de movimiento, diciendo que los ejercicios con sobrecarga no tienen realmente una correspondencia dinámica real a lo que es el gesto deportivo. Entonces, lo que plantea en sí el profesor Yaramora, que a través de las pesas, él lo introduce en lo que es en el nivel uno. Nivel uno, y en sí tú tienes de nivel cero a nivel 5, donde en el cero son los ejercicios que tú puedes generar como bien generales y que realmente te puede llevar a lo que es en sí una mejora a lo que es en el nivel uno. Entonces, de lo que es el nivel uno pasa después obviamente a nivel 2 y 3, y cuando vamos llegando al 3 4 y 5 son ejercicios mucho más específicos. Entonces, son mucho más ligados a lo que es en sí, a la correspondencia de la especificidad. Entonces, va a poder depender mucho de cuánto es el tiempo que tú dispongas, y aparte de eso, de la importancia de la competencia que tú tienes. Por eso, dentro de una Sí, también, planificación, tú tienes una competencia A, una competencia B y una competencia C. ¿Mm? también va a depender un poco, ¿no?, del deportista, cómo asimila los mismos. Exactamente. Exactamente, porque puede ser que un deporte sea tanto con un vector de fuerza vertical, y otro puede ser que sea un deporte con un vector de fuerza horizontal, que a veces pasa mucho. Llevamos mucha cantidad, por ejemplo, en los saltos pliométricos, que en una cierta cantidad de deportes con mayor predominancia en un vector de fuerza horizontal, estamos aplicando más tipos de ejercicios que sean verticales, donde obviamente que la fuerza aplicada contra el suelo es mucho mayor en comparación, ¿cierto?, que sea un vector de fuerza horizontal. Pero realmente tú tienes que ver que ese deporte se desplaza de manera horizontal, y no en este caso que sean verticales. Y a mí que pasa mucho con el karate, que ahí, obviamente igual aplico tipo de vector de fuerza vertical, hago tipo de ejercicio pliométrico, y también obviamente tipo de ejercicio que sea con ese vector de fuerza, pero después cuando voy llegando a lo que es en sí, a la fecha de competición, o estoy mucho más cercano, ya voy haciendo el cambio. Y ese cambio neural es muy importante, porque va a generar esa especificidad deportiva. Entonces, por eso es bueno que dentro de la planificación de entrenamiento cada vez está buscando mucho más el patrón de movimiento específico, donde va a generar que esta respuesta mecánica y esta respuesta también neural. Y aparte, cómo tú puedes jugar con la coordinación intra e intermuscular, y te va a dar una respuesta de lo que es realmente la correspondencia al gesto deportivo. Muy bien. Hay un profesional pregunta, ¿qué acelerómetros recomendás? Push, Sí, bis. ahí por ejemplo hay estudios dentro de ello y que se hicieron comparaciones con un encoder. Eh, Hay un estudio de Carlos Barcelore para poder, no sé si vender o comercializar su encoder, y que hizo la comparación con el pushband, y aparte hizo también comparación con el encoder de la empresa ChronoJump, y aparte con el T-Force de Gonzalo Vadillo. Y obviamente que un acelerómetro del pushband, como va este caso acá, en el brazo, y no obviamente ve cuánto es la velocidad real de la barra, salió que tiene un grado de fiabilidad menor en comparación con lo que es, en este caso, un encoder. Entonces, obviamente que un encoder, como está enganchado realmente en la barra, y te ve cuánto es, en este caso, la instancia y el tiempo que tú estás girando a través de lo que es el desplazamiento. Entonces, por eso, en ese estudio te brinda esa información, que donde realmente el grado de, de la fiabilidad
con los resultados no es tan alto, en este caso en comparación con el T-Force de González Vadillo, y aparte en comparación con los otros encoders, que todo están en sí, bueno, están conectados de forma simultánea en ese estudio. ¿Mm? Muy bien. Una pregunta. Importancia, ¿no?, de la estabilidad lumbopélvica. Bien, muy buena pregunta. A mí me gusta mucho que la gente entienda que, no solo, que a ver, el entrenamiento lumbopélvico no es solamente generar diferentes tipos de acciones que sean con superficies inestables. Esos son diferentes grados de perturbación para poder generar, obviamente, una respuesta y aparte generar diferentes tipos de mecanismos neuromusculares, pero también obviamente que dentro de ello también está generando una mejora de lo que es desde un punto de vista mecánico. Cómo tú puedes también utilizar los componentes elásticos internos que tiene en sí la zona lumbopélvica para poder llevar lo que es la capacidad de estabilización, ¿ya? Y poder siempre volver a lo que es el equilibrio según las perturbaciones que vienen en sí del medio externo. Entonces, por eso es importante ver que esa gran cantidad de perturbaciones, ¿ya? Te va a generar, obviamente, que internamente tú tienes tanto el mecanismo neural, que es el control motor, ¿ya? Y eso en sí, dentro de los subsistemas, tú también encuentras a lo que es al subsistema activo y aparte también a lo que es el subsistema pasivo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar que ese triángulo en sí se conecte de forma simultánea? Entonces, por eso es tan importante generar que cómo podemos ver que la coordinación intra e intermuscular te va a generar un cambio en lo que es en el paradigma de las activaciones tanto de los músculos estabilizadores y también lo que van a producir la fuerza y la potencia. Entonces, por eso es tan importante que la estabilización lumbopélvica te va a generar no solamente una zona de estabilización en ese segmento, sino que también te va a poder llevar una transferencia de lo que es, ¿cierto?, la fuerza aplicada a lo que es el tren superior con lo que es el tren inferior. Y poder llevar, obviamente, una línea de fuerza, ¿cierto?, con la base de sustentación que es el equilibrio en sí. Entonces, por eso es bueno poder introducir diferentes tipos de ejercicios que sean estabilizadores, pero obviamente que va a tener que generar una respuesta neural a través de una preactivación muscular y que se activen de forma simultánea según los diferentes tipos de perturbaciones que tú tienes en tu deporte. Muy bien. ¿Mm? Una pregunta. ¿Qué es la puesta a punto dentro del entrenamiento deportivo? Miren, a ver, una puesta a punto es una variación de la carga que tú para poder producir una mejor respuesta desde el punto de vista para poder llegar de forma óptima a lo que es en sí a la competencia más importante. Por eso, la puesta a punto, que en este caso hay muchos estudios por Mujica, que es un español que en este caso ha estudiado muchos fenómenos desde el punto de vista fisiológico, y aparte, la puesta a punto es una forma para poder reducir la carga de entrenamiento, ¿ya? Y poder ver cómo tú puedes generar esa reducción, tanto especialmente con lo que es el volumen y mantener lo que es la intensidad. Entonces, ya bajando el nivel de volumen, vas a poder reducir también la gran cantidad de fatiga que tú generaste en las fases anteriores. Entonces, la puesta a punto se introduce en lo que es en sí en la fase competitiva, para poder llegar de mejor óptimo forma a lo que es en sí a la competencia más importante. Y como esta reducción de las cargas de entrenamiento, que son los bloques, cuando tú empiezas a ir bajando, ¿cierto? Te va a poder permitir que el deportista llegue de mejor forma a lo que es en sí a la competencia más importante. Pero a veces se confunde mucho en poder generar aparte una cierta cantidad de ejercicios que te generan obviamente ese grado de intensidad, pero no esa intensidad que realmente sea con un alto nivel de fatiga, sino que la idea es que sean ejercicios bien específicos, en este caso también ligados a lo que es en sí al gesto deportivo y que no te genere un alto nivel de fatiga, sino que la idea es que la puesta a punto, como es la variable y la reducción
de forma descendente de las cargas de entrenamiento, ¿ya? Te va a permitir, obviamente, llegar de mejor manera a lo que es en sí, a lo que es una competencia A, que es la más importante dentro de, en sí, de tu periodo de entrenamiento. Por ejemplo, yo, con el chico que yo entrenaba en la selección de voleibol, dentro de esa semana, o en este caso dentro de las 2 semanas que quedaban para el preolímpico, yo fui bajando, en este caso, las cargas de entrenamiento y generar más intensidad, pero intensidad de mantenimiento, pero obviamente a lo que es sujeto deportivo. No generar más grado de tensión sobre la fibra muscular. Y a veces se confunde mucho en lo que es el grado de tensión muscular de la longitud de la fibra con lo que es en sí la fuerza aplicada, que no es lo mismo. Porque obviamente el grado de tensión mayor, mayor pérdida de velocidad articular. Pero si tú vas a generar un ejercicio que sea balístico explosivo, que no tiene un alto nivel de fatiga, te va a poder generar obviamente mayor fuerza aplicada en poco tiempo y el deportista al día siguiente se puede recuperar sin ningún problema. Pues a veces se confunde mucho el grado de tensión con la fuerza, y no es lo mismo. Muy ¿Mm? bien, excelente. Ahí a la gente que se va conectando, que dejen sus preguntas, las mías van a ser respondidas. Hay Me mucha gustaría gente tocar, que... Sí. ¿eh? Ah, no, no, te escucho. Ujú. Me gustaría tocar los distintos conceptos, ¿sí? Que has armado un poco sobre el mismo, me pareció muy interesante. La diferencia, lo voy a ir nombrando de a uno, sobre qué Ya. es la planificación. Bien, a ver, dentro de la planificación de entrenamiento es una propuesta teórica. Obviamente que dentro de una forma de poder plantear ya diferentes tipos de episodios de entrenamiento. No, no solamente tú en sí tienes que pensar que una planificación de entrenamiento es generar diferentes tipos de, en sí, de carga, sino que tú tienes que armarlo todo, ¿ya? Armar todo en sí, la gran cantidad de episodios del entrenamiento que tú puedes generar una respuesta. Y por eso que una planificación de entrenamiento es una descripción, es una organización. ¿Ya? ¿Cómo tú organizas todo para que esa respuesta de lo que es en sí, que después va a ser aplicado al deportista, va a generar obviamente una respuesta de un punto de vista fisiológico, biomecánico y aparte psicológico? Y por eso es tan importante que tú, cómo armas, en este caso, la propuesta teórica, porque como es teórico, uno es aplicado. Por eso tú no sabes realmente si tu planificación de entrenamiento va a generar un efecto positivo o no. Entonces, por eso siempre las planificaciones de entrenamiento en sí tienen que ser flexibles. Entonces, por eso una planificación de entrenamiento es como es una forma de una, eh, una forma teórica, como una propuesta que tú vas a poder generar de manera de cómo tú describes cada uno de los episodios del entrenamiento y cómo lo vas a poder organizar para poder aplicarlo al deportista. Bien, y como clavas, siempre teniendo en cuenta que se pueden presentar distintos factores que la van a alterar. Saber sobrellevar eso Exactamente. mismo. Exactamente. El club deportivo puede que influya, la vida del deportista puede que influya, y por eso tú tienes que controlar, ojalá, esa gran cantidad de episodios, no solamente internos, sino también externos, porque también van a poder influir dentro de la planificación de entrenamiento. ¿Qué es lo que va a comer? ¿Qué cosa va a tomar? ¿Cómo se va a poder recuperar al día siguiente? Y eso tiene que estar dentro de la planificación de entrenamiento porque son episodios del entrenamiento, ¿no? Y por eso es Muy tan bien, importante el concepto de planificación. ¿Mm? bien. Después sigue el concepto de periodización. Bien, a ver, el concepto de la periodización es un proceso, obviamente que es un proceso que te va a generar, como el nombre lo dice, dentro de la periodización es la división en sí de los periodos y que cada uno de esos periodos tiene obviamente un objetivo principal, donde el objetivo principal, cada uno de ellos, es poder generar una forma deportiva, tanto por ejemplo que una forma deportiva que sea general, específica y competitiva, y después obviamente va a generar una forma, que en este caso sería la pérdida de la forma ya cuando está fuera de lo que es la competencia.
Y siempre, por ejemplo, dentro de una priorización está ligado con lo que es las cargas de entrenamiento, donde cada uno de esos periodos en sí tiene una carga de entrenamiento de forma diferente. Por eso siempre está la relación con lo que es el volumen con la intensidad. Y cada uno de estos periodos, obviamente, que va a generar diferentes tipos de volumen y de intensidad que va a poder depender mucho de las demandas deportivas. Por eso dentro de lo que es un proceso de entrenamiento, la periodización está internamente de ello, porque tú también tienes que conocer al deporte, ver también cómo son su punto de vista fisiológico y físico, e inclusive yo como entrenador físico, o en este caso preparador físico, yo también tengo que entrar un poco en la parte táctica y también entrar un poco en la parte técnica, porque va a haber un momento dentro de la división de los periodos, dentro de lo que es, por ejemplo, en la fase general específica y competitiva, para poder llegar a lo que es así el punto de vista específico, ya tengo que obviamente ir aplicando más especificidad deportiva. Pero ojo, dentro de la división de los periodos en sí, o esta variación de carga de entrenamiento, también es tan importante ver que si tú, por ejemplo, estás alejado de una competencia y la gran cantidad de volumen e intensidad, inclusive la relación de lo general a lo específico, internamente, obviamente, que también puedes introducir una cierta cantidad de estímulos que sean específicos. Y después cuando tú vas llegando a una competencia, tú haces el cambio. Y después, obviamente, que cuando va llegando mucho más al periodo competitivo, ya estás generando mucho más ejercicios que sean desde el punto de vista competitivo y mantiene lo que tú vas mejorando en los periodos anteriores. Y por eso es tan importante que la previsión, como una división de cada uno de los periodos, va a generar diferentes tipos de cargas de entrenamiento según cómo es la intensidad y lo que es el volumen. Y aparte, poder introducir cada uno de los métodos de entrenamiento a cada uno de ellos. Muy bien. Tocando el último concepto y ya después trabajamos sobre algunas preguntas que han dejado. Sí, El no hay concepto problema. de la programación. A ver, dentro de ese concepto de la programación de entrenamiento fue mucho más de forma, o que la persona que lo hizo popular fue en este caso González Vadillo, en su libro de la programación de la fuerza, ¿cierto? Y dentro de la programación de la fuerza, él plantea que realmente no es necesario generar una periodización de entrenamiento. Y él lo plantea. Y él lo plantea también en su último libro, que yo tengo aquí mismo, acá al lado, ¿ya? Donde él señala que en vez de hacer una periodización de entrenamiento, la idea es hacer una programación de entrenamiento. Porque la programación de entrenamiento es el orden que tú vas a poder generar de los esfuerzos según a través de las cargas de entrenamiento, tanto lo que es la intensidad, volumen, ¿ya? Y aparte, que cada uno de esos esfuerzos, así como un orden, de manera sistemática, va a poder generar también una aplicación de los tipos de ejercicios según lo que es una respuesta desde el punto de vista fisiológico y también una respuesta desde el punto de vista mecánico. Entonces, por eso en sí, la programación es el orden, o en este caso la organización de los diferentes tipos de efectos de entrenamiento que tú puedes producir según lo que es la introducción de los ejercicios y aparte cómo tú vas a poder también introducir las cargas de entrenamiento. Por eso él dice que es como bien parecido a lo que es el concepto de la periodización y que ahora obviamente que es mucho más factible generar cosas dentro de lo que es el entrenamiento, una programación. Muy bien. ¿Mm? Vamos a tocar un poco las preguntas que han ido dejando. ¿Alguna forma de controlar la carga interna del entrenamiento? Sí, a ver, dentro, obviamente hay muchas cosas que tú puedes aplicar, ya sea con diferentes tipos de instrumentos sofisticados, en este caso dentro de la tecnología también está entrando muy fuerte, pero si tú, por ejemplo, no tienes, en este caso, un instrumento para poder ver el tipo de respuesta de lo que es una carga interna, y siempre hay que, antes de que considerar que una carga interna va a poder depender mucho de lo que es una carga externa. Y esto, inclusive, si tú lees a Berkochanski, del año 2000, en su libro Superentrenamiento, él ya plantea lo que es una carga externa. Y la carga externa en sí, ¿de dónde viene? De la planificación de entrenamiento, porque es algo de una propuesta que es teórica, que aún no es aplicada. Y por eso que una carga externa es en sí
cómo tú vas a poder organizar la gran cantidad, ¿cierto?, de las cargas según el grado de esfuerzo y cómo es la respuesta desde el punto de vista interno de lo que es una carga interna, y que es en sí una respuesta desde el punto de vista fisiológico, mecánico e inclusive psicológico. Y para poder controlar todo esto, tú puedes usar, si que en el caso no tengas ningún instrumento, la escala de presión del esfuerzo. Inclusive yo tengo una escala que es la escala de bienestar, que dentro de los indicadores te muestra, en este caso, cuánto es, por ejemplo, el humor, el sueño, el daño muscular, el hambre que tienen los deportistas, del 1 al 5. Y aparte, escuchar también la percepción de cada uno de ellos te va a entregar muy buena información para poder ver si realmente las cargas que tú estás aplicando en el día a día son en sí correctas según la planificación del entrenamiento que tú estás aplicando. Entonces, por eso es bueno que ahora, a través de estos modelos cibernéticos, ya poder controlar de forma a largo plazo nos sirve. De que la idea ahora es poder controlar cada sesión de entrenamiento que tú vas a poder aplicar e inclusive creando diferentes tipos de preguntas a través de los cuestionarios, del 1 al 10, por ejemplo, que también se puede usar, que es el OmniRes. ¿Ya? O ahora salió el RIR, que en RIR es, si tú lees a González Varillo, es lo mismo eh, que es el carácter del esfuerzo. De cuántas repeticiones yo puedo hacer y cuántas yo dejo de hacer. Entonces el RIR, que ahora está bien popularizado, y si tú lees a González Vadillo, es lo mismo que salió, por ejemplo, en el año 2002. Muy bien. Ahí, Cristian, un profe, sí, pregunta, ¿podrías explicar brevemente las clasificaciones de fuerza según Vadillo? A ver, según Vadillo, lo que él habla es que hay diferentes tipos de fuerza dentro donde está el peak máximo de fuerza, donde obviamente que el peak máximo es que dentro de los resultados de una repetición es el resultado más alto que tú tienes de él, ¿ya? También está la fuerza isométrica máxima, que es la fuerza que tú no puedes deformar, en este caso tú en sí que no puedes mover, ¿ya? Y también lo que él plantea mucho es la fuerza aplicada. La fuerza aplicada viene también lo que es a través de la velocidad de ejecución. ¿Cómo tú ves que la fuerza aplicada, que es una activación de las fibras musculares en sí, o en este caso de una acción muscular, en poder vencer una resistencia externa? ¿Y cómo es la fuerza aplicada que tú vas a poder generar una mayor fuerza sobre lo que es esa resistencia externa? Y eso desde el punto de vista mecánico. Porque recuerden que fuerza es masa por aceleración. Mayor aceleración sobre la masa, yo aumento la fuerza. ¿Ya? Y por eso que la fuerza aplicada está ligada con lo que es el tiempo y la velocidad. Y aparte de eso, vemos que la fuerza aplicada también tiene una relación con lo que es cuánta fuerza voy a poder aplicar en un tiempo y en una velocidad. Y ahí está también la relación de los tipos de fuerza que también él plantea, que es la curva fuerza-tiempo y la curva fuerza-velocidad. ¿Cuánto es la importancia de ello? Y por eso que es tan bueno entender que la fuerza útil es cuánta fuerza yo voy a aplicar a través de lo que es el gesto deportivo. Y aparte, el objetivo principal del entrenamiento es poder mejorar la fuerza útil. Porque la fuerza útil, como está ligado con lo que es la fuerza aplicada del gesto deportivo, es cómo tú mejoras la fuerza en menor tiempo y mayor velocidad. Y ahí está la relación entre lo que es la curva fuerza-tiempo y la curva fuerza-velocidad. Muy bien. Creo que mejor explicado imposible. Bueno, es que Sí, yo quedan aproximadamente fanático, 4 minutos. fanático de González Vadillo, bueno, aquí está en caso el último libro, pero no es más que nada, hay mucha gente que me ha preguntado del libro y es dentro de la primera parte, es un resumen del libro del 2002 y el libro del 2017. Y de ahí obviamente que para adelante habla todo lo que es la pérdida de la velocidad de ejecución y todo esto. Pero obviamente que cada autor va contando cosas nuevas y a veces tú te compras el libro para ver si realmente hay cosas nuevas. O sea, a veces dices, ya, esto sale en el libro antiguo, y vas viendo, ya, esta cosa no sale. Entonces, son esas pequeñas
párrafo donde ellos introducen cosas y, bueno, que te puede cambiar todo. ¿Mm? Muy bien. Ujú. Quedan aproximadamente casi 3 minutos. No sé ¿Cómo si estás alguien quiere... sobrellevando? Ah, Sí, sí, decime. no sé si alguien quiere hacer otra pregunta más. No tengo ningún problema. ¿Mm? Antes que se nos Sí, sí, corte, sí, porque porque recuerden que tenemos vayan dejando el una hora. comentario. ¿Mm? Nada, quería saber un poquito, ¿sí? Ujú. Resumido, con el cortito tiempo que queda, ¿cómo estás sobrellevando el entrenamiento con tus distintos deportistas en esta situación Sí, de cuarentena? muy buena pregunta. Ahí tengo que estar viendo todo a distancia. Lo que estoy haciendo mucho es poder aplicar, obviamente que cuando uno va generando estos tipos de entrenamiento a distancia, por eso es bueno que tú tienes que ver que no es lo mismo que lo que están aplicando antes. No tienes un gimnasio, no tienes la máquina yo-yo, no tienes, por ejemplo, que la barra olímpica, el disco. Entonces lo que ahora se está generando es un entrenamiento reducido. Entonces, este entrenamiento reducido en sí te va a poder generar, obviamente, dos formas. Que cuando pasa el tiempo puede ser que se estabilice o, en este caso, o pierda lo que es el rendimiento físico y deportivo con una respuesta de las adaptaciones que tú produciste dentro de lo que es el entrenamiento. O en este caso es mantenerlo hasta que podamos volver a lo que es en sí el gimnasio. Por eso, dentro del entrenamiento reducido, yo estoy aplicando muchos ejercicios unilaterales y no ejercicios tanto o casi nulos que sean bilaterales por una respuesta neural, por una respuesta neural. Porque obviamente que si yo entreno a una pierna, en este caso está el efecto cruzado. Entonces el efecto, en este caso cruzado, te va a poder permitir, obviamente, una respuesta mayor a lo que, por ejemplo, si tú entrenas con la pierna, ya, que obviamente está haciendo el ejercicio, yo le aporto información neural, ya, a lo que es esa pierna que no está entrenando. Entonces, por eso que por una respuesta neural y aparte por más activación de esa gran cantidad de los grupos musculares involucrados, ya me va a permitir, obviamente, que los ejercicios unilaterales va a ser mucho mejor el beneficio que ese trabajo que sean, por ejemplo, a dos piernas, ¿ya? Y aparte de eso, obviamente que la gran cantidad de series por repeticiones estoy generando mucho más grado de intensidad y no tanto volumen de entrenamiento, porque también hay que ver que, que en sí que los deportistas bueno, están estresados, que algunos tengo ahí un poquito con desmotivación porque se les cortó todo, ¿ya? Entonces ahí también hay que ver la forma de poder motivarlos. Pero yo prácticamente estoy generando mucho más entrenamientos que sean con más intensidad y no sobre volumen. Porque recuerden que si ya está perdiendo fibra explosiva, por dar un ejemplo, en los deportes que sean con alto nivel de potencia, ¿para qué vamos a generar más fatiga en una fibra que ya está perdida? O sea, por eso es importante que tú tengas que ver cómo es este caso el fenómeno del desentrenamiento